Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Caravana de Hormigas con Agustín García Calvo, acompañados por un ventilador. Nos falta el botijo, tal vez lo digáis de fondo. A ver si disculpáis el sonido en caso de que os llegue. Hoy vamos a hablar de medios y fines, sobre todo a propósito de prensa y radio. Como sabéis, o habréis oído el rumor algunos, hay alguna gente empeñada en, desde dentro de los medios de formación de masas, desmentir las verdades interesadas que estos divulgan. ¿Qué destino puede tener esta pretensión? Hemos hablado muchas veces contra la separación, contra la ilusión de que puedan separarse medios y fines, y si los de formación de masas son un medio para eso, para formar a los individuos de la masa, ¿será posible, sin engaño, hacer en ellos otra labor que esa? Tal vez la única posibilidad de ello sea que radio y prensa sean unos medios lo bastante imperfectos, lo bastante mal hechos como para que su fin no aparezca fatalmente inscrito en ellos y se pueda, por lo tanto, decir otra cosa. Y cabe preguntarse también si la dependencia de los medios de la publicidad, o sea, del dinero, de la rentabilidad, no vendrá a corregir aquella posible imperfección y hacer más cerrado el sistema y más difícil, por lo tanto, el razonamiento dentro de ellos y el descubrimiento de las mentiras. Os invitamos pues a que, como supondréis, no resolvamos la cuestión, pero sí podamos replantearla un poco más lúcidamente, y para ello disponéis de los teléfonos de costumbre, que son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Sí, vamos a hablar de esta cuestión tan vieja y tan siempre de actualidad, que es la relación entre esas cosas que los filósofos de antaño distinguieron como medios y como fines, y que de una manera muy característica figura en el nombre de estos instrumentos que aquí solemos llamar medios de formación de masas, que es una réplica al nombre americano que hace ya decenios se generalizó, el nombre de mass media, que vaya usted a saber qué es lo que quería decir, porque si interpretamos como medios de la masa o de las masas, eso puede sugerir que efectivamente son los instrumentos, los chismes que la masa usa para sus propios fines. En todo caso, los instrumentos que sirven para el consumo por parte de eso a lo que los dirigentes llaman masas. Aquí, al llamar a esto medios de formación de masas, hemos aclarado simplemente la locución, de forma que no tenga tanta ambigüedad, puesto que parece que prensa, radio y a la cabeza de todo como culminación y perfección la televisión, están destinados justamente a ese proceso que aquí una y otra vez hemos analizado y que no nos cansamos de analizar. Ese proceso por el cual algo que no se sabe bien qué es, como gente, queda convertido en algo que sí se sabe bien qué es decir, justamente las masas, que se sabe muy bien qué son, porque son como los conjuntos de la teoría de conjuntos, es decir, algo definido, cerrado, compuesto de elementos contables que son los individuos, es decir, usted y yo, cada uno de nosotros, al menos en la medida en que no nos limitamos a ser usted, yo, tú, sino que somos cada uno un ente determinado por su nombre propio, por su documento de identidad. Una vez y otra hemos insistido en que las masas están justamente compuestas de eso, de individuos, de personas como usted y como yo, en la medida que nos convertimos en personas reales.
Esta es la hazaña a la que parece que los medios de formación de masas, prensa, radio y televisión, contribuyen de una manera primordial, eficazmente. Es decir, una empresa que consiste en que cada vez más el conjunto sea un conjunto lo más homogéneo posible, pero paradójicamente consiguiendo que cada vez más cada uno sea cada uno, es decir, que sea cada uno el que se cree que es él, el que lee el periódico con el desayuno o cuando lo lea, que se cree que es él el que enchufa la radio, que se cree que es él sobre todo el que está eligiendo ver un programa u otro de televisión y pasarse tantas o cuantas horas delante de la pequeña pantalla. Las dos cosas al mismo tiempo, porque la una sin la otra no va. Es decir, no se trata solo de conseguir la homogeneidad del conjunto, sino que esa homogeneidad sea compatible, esté constituida por la fe en la individualidad de cada uno. No hay que insistir mucho para notar que prensa, radio y sobre todo televisión sirven justamente a este doble fin, o a estas dos caras del mismo fin, mediante las cuales se consigue que usted, yo y todos los demás seamos en conjunto una masa de clientes del capital, de súbditos del Estado, que en definitiva vienen a ser la misma cosa. Medios parece que quiere decir algo que está entre medias, que está entre una cosa y otra. Bueno, en esta interpretación nuestra de los medios de formación de masas, parece que, en efecto, estos medios están entre medias de una manera muy peculiar. Y por un lado está el poder, la autoridad, Dios, el Estado y el capital, como se quiera llamar al ente abstracto que es el verdadero sujeto de la dominación. Por otro lado, por acá abajo, estaba aquello que no se sabía lo que era, aquello que tal vez vivía todavía, como gente, como pueblo. Entonces, la intromisión del medio, por ejemplo, de los medios de radio, prensa y televisión, consigue que esto segundo se transforme en otra cosa que es hasta cierto punto la misma que el poder constituido, porque una vez y otra hemos señalado que masa de individuos y Estado capital son en cierto modo idénticos, o al menos dos caras de la misma moneda. Así que la actuación del medio no es simplemente un enlace entre el poder y la gente que ande por abajo, sino que es algo mucho más práctico, mucho más eficaz. Es el medio para la transformación de esa gente en eso a lo que llamamos masa de individuos. Sospechamos que así es en todo, que, como Javier ha señalado ya de la manera más general, no hay medios inocentes, y esto sería lo que tendríamos que tratar de ver aquí y discutir un poco, tanto en el aspecto político como en el privado, porque no hace falta recordar a nuestros oyentes que aquí no respetamos la barrera entre lo público y lo privado, sino que nos empeñamos en mostrar una y otra vez que las más íntimas y las más privadas de las acciones son precisamente aquellas que tienen un interés político, y que, por otro lado, la política no es ninguna cosa de los políticos, de los especialistas, sino que es, por el contrario, naturalmente, con otro sentido de la palabra política, aquello que corresponde a la acción del pueblo, una acción que es siempre negación, rebelión. Tenemos que ver una y otra vez cómo, en efecto, los medios no son independientes, inocentes, que los fines están de alguna manera marcados en los medios, dándoles su forma, en contra de lo que se nos quiere hacer creer. Una y otra vez hemos tenido que combatir la creencia de aquellos que creen que, por ejemplo, que podría haber una buena televisión, es decir, una televisión que no sirviera para los fines para los que sirve. Esta es una ilusión muy dañosa y que, por tanto, conviene combatir una y otra vez.
conviene hacer constar que en la forma del aparatito, en las condiciones históricas de su invento, en la manera de su uso, en la manera de su venta, están ya los fines, que en este caso no son otros que los que al principio hemos dicho, es decir, la conversión de la gente en masa de individuos en el sentido preciso, y que una televisión no puede servir para otra cosa, que está inventada, que está hecha para eso. Hay evidentemente medios que a lo mejor no tienen tan marcados sus fines, aunque esto de que los fines estén en los medios es una cosa muy antigua. Más de una vez nos hemos parado a pensar lo que pasaría si en el fondo de un pozo inaccesible cayeran dos individuos y con ellos cayera un cuchillo, y el cuchillo estuviera allí como mero medio entre los dos, como mero instrumento, aparentemente inocente, pero que en su forma sin duda lleva ya en su propia constitución algo de los fines para los que puede servir y para los que no fatalmente, pero muy probablemente acabaría sirviendo. Estos son algunos de los casos, de estos tendremos que examinar más en vida privada y vida pública. No sé si... Todavía no tenemos se han todavía. Animado. Voy a repetir los teléfonos. Sí, son el 442-7126 y el 711-1099. Y nada, esperar a ver si se animan. Sí, seguimos incitando a nuestros oyentes que a lo mejor encuentran este tema de primeras un poco abstracto. Pero recordándoles que justamente la dominación es abstracta, que lo que mata la vida es justamente la idea, la abstracción, y que por tanto no hay más remedio que tomar las cosas abstractas, aunque sea de una manera muy concreta, pero tomarlas como lo que son, como abstractas, como es, por ejemplo, esta máxima del poder en todos los tiempos, que es la separación o independencia entre los medios y los fines. Asistimos todos los días, en casos particulares, al dominio del fin que justifica cualquier medio. Es decir, que aquello que en tiempo de los abuelos se atribuía a los jesuitas como una máxima específica suya, se nos aparece por el contrario como general, como constitutivo de la sociedad dominada por el poder. Ahora muchas veces no es ad maiorem gloriam Dei, muchas veces no es Dios el fin que justifica cualesquiera acciones, no es Dios el que justifica las hogueras y las matanzas, ni siquiera está muy de moda que sea la patria la que pueda justificar cualquier carnicería de jóvenes dispuestos a salir al mundo y que se encuentran al salir al mundo con ese túnel que es la guerra, que es el fusil, que es la muerte. Tal vez no esté muy de moda que sean Dios o la patria, pero es igual porque están sus sustitutos. De manera que si, por ejemplo, tomamos uno de los nombres de moda como rentabilidad en lugar de Dios, nos daremos cuenta de que es la misma cosa, que cumple las mismas funciones. Gracias a la rentabilidad, pues, en definitiva el dinero, pero el dinero en las altas esferas, ese dinero que nadie sabe para qué sirve, ese dinero del orden de los 500.000 millones, de los 3 billones y cosas de esas, que ningún ciudadano corriente sabe para qué puede servir, ni qué se puede hacer con ello, ¿no? Vamos, como no sea, pues dejarle seguir su propia inercia, que es funcionar en la banca de la manera que funciona, ¿no? El dinero, pero bueno, para oídos de un ejecutivo más bien con alguna enunciación como esta, rentabilidad. La rentabilidad ha justificado, por ejemplo, que se cerraran las vías férreas de poca rentabilidad hace ya unos cuantos años, y la poca rentabilidad o la mucha rentabilidad justifica todos los horrores posibles en la construcción, en los transportes, en la industria, en cualquier otra cosa. Es decir, que el fin literalmente se come a los medios en cuanto los medios podían ser verdaderamente medios, es decir, útiles, instrumentos para alguna cosa, se sustituye a ellos. No solo el fin está en los medios, como hemos dicho, desde el cuchillo hasta la televisión, sino que el fin puede venir a sustituir a los medios.
puede llegarse al caso de que, por ejemplo, en nombre de Dios, es decir, la rentabilidad, no se produzca ya nada que le pueda servir a nadie para nada, sino que simplemente se produzca por rentabilidad y deje de producirse algo tal vez útil para la gente, que tal vez podía servirle para algo, simplemente porque no es rentable, por falta de rentabilidad. Este es un ejemplo, y parecidos se podrían multiplicar para después pasar al caso general, digamos, pero no sé si antes tenemos algún oyente. Sí, parece dispuesto que tenemos ya una llamada. Vamos con ella. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Parece que no. ¿Sí? Sí, un momento, que Sí. te van a poner. A ver, bueno, sí, muy bien. Un pero momento, por favor. un momento cortito, por favor. ¿Está ya? Bueno. Sí, Bueno, sí. parece que va para largo. ¿Hola? No, ya se pone. ¿Ya Ya. se pone? Bueno, pues a ver si es Hola, cierto. perdona. Sí. Nada. ¿Qué tal? Mira, hola, que perdona que tenía ahí. Baja. Tenía gente ahí arriba. Mira que Dios diga. Vamos a ver. Es respecto a lo que estáis hablando y un caso concreto que fue el diario, ¿cómo se llamaba? Liberación. Sí. Sí, porque es el único caso de periódico que un poco hablaba de otro lenguaje, un poco parecía como se habla en el programa. Y que resulta que desapareció, claro está, rapidísimamente. Y el motivo es muy fácil. Los periódicos hoy día se costean más por los anuncios que por la venta. Eso lo sabemos. Resulta que, claro, no se va a anunciar el capitán en un periódico que habla contra el capitán. Eso es evidente. Por otra parte, resulta que un periódico como el de Fuerza Nueva, ¿cómo se llama el periódico? El Alcázar. El Arcasa, eso es. Resulta que se costeaba. Entonces a mí me pareció muy extraño que menos gente comprara Liberación que el Arcasa. Me fui al Arcasa, lo compré varias semanas y resulta que los jueces que tienen que poner un anuncio en dos periódicos de los demás tiradas ponían 4 o 5 páginas de anuncios oficiales en este periódico. Con lo cual 5 páginas, porque además eran anuncios de media página. Con lo cual 4 o 5 páginas de publicidad a este tamaño evidentemente estaba costeando el periódico. Sí. Con lo cual están costeando un periódico que no lo lee nadie, un sector precisamente de la administración con dinero oficial, que ellos sabrán qué intereses tenían ellos en ese periódico. Mientras evidentemente un periódico como este tiene que desaparecer porque nadie se anuncia en él. Luego están los periódicos normales, como El País y demás. Resulta que tienen un dueño, que tiene un dinero. Evidentemente dicen que la libertad de los periodistas, la libertad de tal y cual. Evidentemente si yo soy el dueño de un periódico, no voy a costear un periódico que vaya contra mí mismo. Evidentemente, por mucha apariencia de libertad que dé, al que dé la nota en contra de mis propios intereses, simplemente se vaya a la calle, porque para eso existe el despido en este país. Claro, luego todo esto hay que enmascararlo de una manera muy... Pues sí, para que parezca y dejar que salgan cierto tipo de informaciones y de escándalos, más bien pues eso, del tipo de las bragas del banquero, pero no del negocio del banquero. Sí. Exactamente. Y en fin, básicamente esto es... Muy bien. Nadie muerde, como dicen, nadie muerde la mano que le da de comer y nadie tira piedra en su propio tejado. Estas son palabras del pueblo y creo que definen muy bien toda esta mentira de la libertad de expresión. Aparte de que yo mando una carta y si no pasa, si no es de la opinión de los que lo dirigen, tampoco me lo van a publicar. O sea que es libertad de expresión de los dueños del periódico, de los dueños de los medios, y no de otra gente, claro está. Muy Bueno, bien. pues eso es todo. Bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por esta aportación que ya de por sí vale para nuestros oyentes. La interpretación de nuestro oyente, muy honesta, es tal vez por otro lado un poco más personalista de lo que solemos usar aquí, donde no creemos mucho en las personas, ni en los dueños personales de nada, ni en las opiniones, ni en las creencias personales. Pero es muy interesante sobre todo lo que él ha planteado tocante a la necesidad de la inclusión de la publicidad como medio de sostenerse el medio. Esto es interesante porque plantea muy en vivo justamente nuestro tema de hoy. En efecto, se supone que el incluir publicidad
es algo que sirve para que el periódico pueda seguir viviendo y diciendo, aparte de la publicidad, las cosas que tenga que decir interesantes para su público. Este es el presupuesto y esa es la relación entre medios y fines. El fin, sostener un periódico cuya función el público se considera, o por lo menos sus promotores consideran, respetable e interesante, sirve para justificar la inclusión de la publicidad, que tal vez se reconoce como detestable, como algo con lo que hay que cargar, como un mal, pero que es medio y no hay otra manera de que un periódico se sostenga más que esa. Bueno, imagínese que un poco más allá de lo que nuestro oyente ha sacado, pues el medio sigue progresando, el periódico se va llenando de publicidad, las 2/3 partes, las 3/4 partes publicidad. Se puede llegar a sospechar incluso que cuando se llega a esos extremos, la 1/4 parte que queda de aparente no publicidad, pues tampoco es más que aparente, que también sigue siendo de alguna manera publicidad más o menos oculta. Y entonces tendríamos el caso perfecto en que justamente el fin se ha comido al medio, el fin se ha colocado en la situación del medio. Una aproximación hacia esto es realmente a lo que asistimos. No hay ninguna exageración en decir que el proceso consiste simplemente en una aproximación a ese fin exagerado, que no hace más que revelarnos desnudamente la cosa. El fin se sitúa en el sitio del medio. No solo constituye al medio, no solo es mentira que haya ningún medio que sea independiente del fin, sino que el fin acaba por sustituirse al medio, acaba por colocarse en su lugar. Se llega a olvidar para qué servía el periódico, para qué servía la revista. En realidad sirve para justamente cumplir como fin aquello que se pretendía medio, sostener la publicidad. Y esta es una cuestión que toca muy de cerca nuestro problema, y yo creo que hasta aquí, hasta en nuestras radios, Javier, tenemos muestras de algo tocante, ¿no? Sí, parece que pronto habrá publicidad también en Radio 3, como también la va a haber en Radio 2, con el agravante de que se supone que es un servicio público, aparte de una emisora, ¿no? Sí, claro, porque las radios nacionales hasta ahora no tenían publicidad, ¿no? No. Claro. Pero claro, ¿cómo quiere uno que Radio Nacional se mantenga al margen de eso, cuando progresa de tal manera la convergencia entre capital y Estado? Si capital y Estado vienen a ser la misma cosa, ¿qué sentido tiene que las cadenas privadas tengan publicidad mientras que la radio, que se supone que es estatal en cierto modo, nacional, se mantiene libre de la publicidad? Si son muy semejantes, y además el hermanamiento entre Estado y capital progresa con el progreso a cada paso. Es normal que también aquí tengamos que tener publicidad como en cualquier otro sitio, ¿no? Es lo que está mandado. Tenemos 2 llamadas. Vamos a oírlas entonces, sí. Adelante. Hola. Buenos días. Sí. Pero bueno, ¿cómo es posible que vaya a tener Radio Nacional publicidad? Yo me entero ahora. Entonces los oyentes de Radio Nacional y de Radio 3, ¿dónde hay que protestar? No queremos publicidad. Yo siempre he oído Radio Nacional porque no tenía publicidad. Pero bueno, no es el tema ese que quería decir. Bueno, sí, está dentro del tema, ¿eh? Es un caso particular. No, pues no, yo creo que los oyentes de Radio Nacional, Radio 1, Radio 2 y Radio 3, nunca hemos querido publicidad. Entonces con el oyente también habrá de contar, ¿no? Nos quitaron los informativos y tuvimos que aguantarnos. Entonces el oyente, ¿qué cuenta? Cambiamos el dial y nos vamos a otro sitio. Yo creo que esto no hay derecho. Entonces, bueno, y hablando de la corrupción y del poder y de lo abstracto y de lo concreto, yo soy una mujer mayor, siempre he sido de izquierdas y siempre he sido atea, casi siempre. Desde niña fui a un colegio de monjas 15 años y eso ya me glorificó para ser atea. Entonces yo, este gobierno que le he votado siempre, bueno, le voté con mucha ilusión, pero luego ya no he vuelto a votar, me he ido más a la izquierda. El caso concreto y abstracto de la OTAN, cómo nos engañaron, y de la Iglesia, que ya es la tercera visita que hace el Papa, y que nos cuesta a todos un dineral, y cómo es posible
que un gobierno pues lleve el fin no justifica los medios, ¿o sí? Eso es lo que estamos viendo hoy, cómo no solo no justifica los medios, sino que efectivamente el medio lleva el fin en sí mismo, y el fin llega a ser el verdadero medio cuando la cosa va por el camino que ellos quieren. Pero no olvide esto, para ellos, los constituyentes de la realidad, esta máxima que se llamaba jesuítica de que el fin justifica los medios es primordial. Si ellos no creyeran eso, ni el fin de la rentabilidad o cualquier otra tontería serviría para meter publicidad aquí, ni se destruirían ciudades para construir bloques de viviendas, ni se cerrarían vías para hacer un ferrocarril de alta velocidad que compita en rentabilidad con el avión, y todas las barbaries a que asistimos todos los días. Pero son unos tramposos, ¿no? Bueno, es lo normal, ¿no? Ellos son... Lo normal, el poder, no me lo puedo explicar que sea lo normal. Mira, yo tengo un yerno que es ingeniero agrícola, está destinado en Teruel y acabo de venir de allí, y he visto una línea férrea que hizo la República, que iba desde Teruel hasta Alcañiz, porque iba cogiendo, hay muchas minas por ahí, y que lo primero que hicieron fue cerrarla. Cuando Franco cogió por la brava el poder, pues les cerró las. Y ahora mismo el pueblo donde está mi yerno no tiene ninguna comunicación. Pues ya ve usted que todavía Franco no era ningún caso excepcional, para que vea usted que es normal en cualquier ocupante del poder, porque todavía Franco hizo algunas líneas férreas nuevas. Hizo Franco, quiero decir, que en aquel tiempo en que había una dictadura se hicieron. Pero desde que hemos progresado, es el cierre de líneas, como la de Alcañiz, Teruel, que usted nos ha citado, pues se ha multiplicado, se han cerrado muchas más por ese estilo, de manera que de la dictadura para acá no hemos hecho más que progresar, amiga, y por tanto pues progresar en la aplicación de esta norma de que el fin justifica los medios. Toda esta gente de estos pueblitos, que la mayoría tuvo que emigrar, hay muchísimos en Alemania, hay muchísimos, las minas siguen ahí, muchas se han cerrado, otras siguen, y por ejemplo en Alfambra, pues casi todo el mundo vive de la mina y tienen que ir como pueden porque no tienen medios de comunicación. Esta gente pensaba que el gobierno socialista se lo iba a arreglar. Sí, es normal, porque el pueblo es bien pensante a pesar de todo, aunque el pueblo siempre tiene un lado por el cual piensa que siempre se trata de los mismos perros con distintos collares. Que no solamente no lo han arreglado, sino que en pueblos maravillosos de bonitos como Egea de Albarracín y otros muchos, siguen habiendo a la entrada del pueblo las 5 flechas y el escudo de Franco. Yo ya he escrito una carta a quien corresponda, al señor Hipólito ese, que es el que está ahora, que no debe de ir mucho por allí, porque yo creo que no le considero tampoco demócrata como para permitir esto. Pero es que antes que hubo un socialista en la autonomía, y sigue estando. Yo ya no sé qué pensar, ni a quién votar, ni en quién creer. Estoy totalmente fané, y mucha gente como yo. Es terrible esto, ¿eh? Mucha gente, sí. Pues ya sabe, ya es lo que nos pasa por aquí a los que andamos por abajo, que acabamos a fuerza de no saber a quién votar, por no votar a nadie, sino votar contra la votación, y a fuerza de no creer en nadie, pues no creer en nadie de verdad. Si nos apuran, no creer ni siquiera cada uno en sí mismo, que es el último veneno. De manera que parece que esa es la tendencia popular, y ya digo, el pueblo por aquí abajo sabe que de la dictadura para acá, por ejemplo, lo único que hemos hecho es progresar en lo mismo, y que la aplicación de esta máxima de que el fin justifica los medios simplemente se ha hecho más. Entonces, pero nos queda la calle, ¿no? Sí, cuando nos dejan la calle casi hay que hacerla. Sí, porque ahora el señor Rodríguez Sagún nos va a echar una policía verde, o no sé qué clase de policía, que nos va a hundir en la miseria, como ya lo intentó la UCD. Bueno, no sé, ¿qué nos queda? Yo no sé qué nos queda, menos llamar
Lo único que nos queda yo creo que se llama Radio 3. Bueno, en cuanto... Que no se acabe. que no se Muchas acabe. gracias. Lo de la publicidad me ha chafado del todo, vamos. Muy bien. Cuando los Pues ya sabe, siempre se puede protestar desde la calle o desde donde sea, a quien corresponda. hay que protestar. Sí. Bien. Bueno, adiós, buenos días. Salud. Adiós, buenos días, muchas gracias. Y vamos con otra llamada. Adelante, hola. Sí, pero se oye muy lejos. Sí, Agustín. Sí. Bueno, primero gracias por existir, porque de luego es un aire fresco. No tengo una idea acabada, por eso te llamo, porque a ver si tú, que lo formulas también, me has dado un destello. Mira, oyendo un programa de radio el otro día, se trataba del tema del éxito. Y a mí me extrañaba cómo la calidad de las personas que llamaba era estupenda, y sin embargo, todos hablaban sobre si el éxito les había dado felicidad, si se sentían de alguna manera contentos de lo que habían hecho en la vida. Y tú me has aclarado, yo veía que de alguna manera estaban prendidos en un anzuelo y no sabía explicar de qué se trataba. Sin embargo, tú al decir que la idea mata la vida, de alguna manera me he dado cuenta que proponiendo como tema simplemente una idea cualquiera, el éxito, la fama, Dios, lo que sea, seguimos cosas abstractas que de alguna manera... Es el fin el que acaba por sustituirse al medio. La vida ya no es más que un camino hacia ese futuro que se nos ha puesto. Y aquello a lo que las señoras a lo mejor todavía siguen llamando felicidad, en realidad no es algo más, no es algo distinto de eso a lo que se llama éxito o consecución de los fines. Era un ejemplo muy ilustrativo y muy agradecer que lo haya sacado. Pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola, Sí. mira, yo no he entrado al principio, no sé si había hablado, pero hay un tema interesante en este asunto de la emisora. Vamos, creo yo que es interesante. Se refiere a que normalmente las emisoras y los periódicos hoy en día, según tengo entendido, no se hacen, no sé si los oyentes sabrán este asunto que es muy interesante, no se hacen con el fin, lógicamente, de informar, sino que son empresas privadas en su mayoría, incluso la estatal también tiene un planteamiento similar. Lo que se pretende con ella es un beneficio económico, lógicamente. Entonces hay una asociación que es la OJD, no sé si habréis hablado sobre el asunto, asociada a una también asociación internacional que se dedica a verificar si realmente el número de ejemplares tirados o el número de oyentes que una empresa de este tipo, periodística, dice tener, se corresponde con la realidad, a fin de que los posibles anunciantes sepan que número de personas están en un momento determinado viendo su anuncio. ¿Me comprendéis lo que quiero decir, no? Sí, sí. No sé si habréis hablado sobre el asunto. Eso es una cosa que quería decir, ¿no? Entonces, claro, se pretende siempre el beneficio económico. Es una empresa que no es para informar, sino simplemente para conseguir anunciantes, ¿no? Por eso la OJD. Hay otra cosa también que quería decir. Creo que lo que tenemos, yo en mi opinión, es lo mejor que podemos tener hasta ahora, después de todo lo que a lo largo de esta vida yo he podido comprobar que se ha hecho en el planeta, ¿no? Yo abomino de la publicidad y oigo Radio 3, pero nadie me obliga a oírlo, desde luego. Lo que ocurre es que tenemos una especie de síndrome de soledad, ¿no? Y hay que oír radio. Yo me paso el día entero cambiando el dial, tratando de encontrar una emisora que me guste, y debo decir que no hay ninguna en todo el dial que me agrade. Eso lo digo sinceramente, ¿no? Y Radio 3. Y claro, cuando digo esto no quiero decir que la gente que trabaja en la emisora pues sean mala gente, ¿no? Los planteamientos están hechos y se ha terminado, ¿no? Yo no encuentro una sola emisora que me satisfaga plenamente. Y había otra cosa, y ya me callo. Esta señora que habló anteriormente me hizo gracia porque dice que no sabe a quién votar. Dice que está desconcertada. Esa frase la he escuchado con cierta frecuencia en este mundo. Y me lleva a una conclusión, ¿no? Es la siguiente. El personal tiene problemas, no se fía uno de otro, está claro, ¿no? Yo cuando he hecho el candado a mi moto en la calle, veo que es un acto violento, puesto que efectivamente la gente me está viendo que yo he hecho un candado, lo que demuestra que yo no me fío de ellos, en absoluto. Yo he hecho 3 candados a mi moto, triplemente no me fío de ninguno de los que pasan por la calle, pero a ellos les pasa igual que a mí. Esta señora tiene problemas y no sabe a quién votar, no se fía de ninguno. Suele ocurrir que la mayoría de las personas, cuando llegamos a la situación en la que se encuentra el alcalde tal o el concejal tal, actuamos normalmente de forma parecida, puesto que todos somos, digamos,
paridos por la misma madre, hemos sido paridos por el mismo planeta y hemos estado inmersos en la misma forma de vida y hemos mamado lo mismo, digamos con palabras feas y perdonadme, pero creo que es lo único que lo expresa, hemos mamado la misma mierda. Termino con esta palabra así un poco de desesperanza, aunque yo la dejé hace tiempo, la desesperanza, lo más que pude, y trato de irme al optimismo que no se corresponde con la realidad objetiva, pero es lo único que me permitirá seguir viviendo y seguiré buscando en el dial hasta que me canse y consiga estar solo sin escuchar la radio algún día. Muy bien. Ese es mi rollo. Hasta luego. Suerte. Bueno, de las cosas que nuestro oyente ha sacado, la primera, yo creo que era muy útil para nuestro tema, es decir, esa cosa que él ha llamado, que yo no había oído la sigla, o JD, que es una oficina que responde a una práctica corriente en la prensa, en la radio, es decir, registrar el número de clientes, el número de lectores, el número de oyentes. Todo esto que él ha dicho de una manera tal vez un poco demasiado directa, como que las empresas periodísticas y demás acaban por no ser de información, sino dedicarse al provecho o al beneficio como cualquier empresa, nos da otra muestra más de lo que estamos más en general tratando de poner aquí de relieve, es decir, de cómo los fines no solo para ellos los de arriba justifican, sino que están de veras inscritos en los medios y acaban por sustituirlos. En efecto, los periódicos, las radios, se siguen manteniendo porque, a pesar de todo, de una manera más o menos formal, más o menos superficial, tienen un fin puro y loable, sea el de informar, sea el de sostener las ideas que más convienen para la patria o para la gente, sea para iluminar de una manera o de otra, para derramar cultura por el mundo. Eso se sigue manteniendo. Claro, como ha habido que emplear medios para que esos periódicos, radios se mantengan, esos medios han acabado por comerse a los fines, y sucede que, en efecto, ya solo pro forma se mantiene el recuerdo de aquellos fines. Ahora, en realidad, los verdaderos fines se han convertido en los medios mismos, y esos fines no son otros que los que repiten el modelo de la empresa, que es al mismo tiempo el de la empresa privada y el del Estado. No conviene hacer mucha diferencia entre el uno y el otro. Únicamente en las últimas desesperanzadas cosas que nuestro oyente ha dicho, tal vez había que hacer en lo de no fiarse, esa característica tan esencial del individuo, el no fiarse, está muy ligada a eso de ser uno muy suyo. La medida que uno es muy suyo, pues no se fía de los otros. Habría que hacer una distinción, Una cosa es no fiarse de la gente en general porque sospecha que le pueden robar la moto, y otra cosa es no fiarse de ellos, de los que están arriba. La desconfianza, el escepticismo del pueblo funciona de dos maneras enteramente distintas en un caso y en otro. Cuando yo desconfío de la gente, me estoy comportando como un individuo con todas las de la ley, es decir, como un elemento de la masa. Simplemente estoy obedeciendo igual que obedecería tal vez el presunto caco que me llevara la moto, ¿no? Pero en cambio, cuando desconfío de los de arriba, cuando pienso que siempre se trata de los mismos perros con distintos collares y cosas por el estilo, entonces tal vez eso me sale del corazón, es decir, de lo que pueda haber de popular en mí. Esa desconfianza es otra cosa. Bueno, no sé si tenemos más oyentes. Sí, tenemos una llamada más y vamos con ella. ¿Sí? Sí, buenos días. Buenos días. Mira, llamo desde Salamanca. Quizá aunque sea centrar un poquito una parte por el todo inicial, como empezaba el debate, yo quiero señalar un poquito lo de la publicidad, acentuarlo un poco, la ironía que representa cuando desde, como llamáis vosotros, los medios de formación, la ironía que representa la llamada a la independencia a través de la publicidad. O sea, de qué manera acuden todos los dirigentes de estos medios de formación
al argumento tan sobadísimo de que la independencia se va a conseguir a base de incluir publicidad, porque les va a dar dinero que les va, por otra parte, a exonerar de otras obediencias. O sea, a mí eso me parece una ironía, me parece de una caradura impresentable. Y luego, en cuanto a la incidencia directa en todo esto en Radio 3, o sea, yo cuando lo escuché por primera vez ya hace bastante tiempo, si tengo delante al señor no sé cómo se llama el director de Radio 3 ahora, vamos, de Radio Nacional en general, seguramente lo hubiera agredido así directamente. Sí, o sea, me parece impresentable absolutamente que quizá la única emisora de carácter nacional que se puede escuchar a gusto nos la pretendan putear de esta manera. Y no solo ya por lo que significa que tal bebida refresca mejor o que compres muebles en tal sitio o coches donde te dé la gana, o que viajes de esta manera o de la otra. Es que el poder económico que llevaría la publicidad, en este caso a la radio, como lo lleva a otros sitios, ¿no?, acabaría por matar la inteligencia. Quiero decir, si el programa tal lo va a patrocinar la firma cual, y el señor que hace ese programa no es del agrado de la casa que paga, no van a cambiarle las ideas ni las formas de expresarlas, simplemente lo van a echar fuera, porque van a ir directamente al director y van a decir, oye, este tío nos está jodiendo y no nos interesa. Entonces, o dejamos de este espacio publicitario o dejáis al tío. Claro, es evidente dónde está, de dónde se puede romper la cuerda. O sea, y eso va a pasar ahí en cuanto entra la publicidad. O sea, el primer paso ya está dado, y entonces de ahí en adelante todo será deterioro. Está muy claro. Y yo que desde aquí quiero hacer muy en serio una llamada a toda la gente de Radio 3 de hacer una campaña de cartas para entoñar a estos tíos que se enteren que no queremos publicidad, cojones. O sea, que no. Una carta de cada uno y mandarlos a hacer puñetas. Y luego, bueno, que me haya extendido más de lo que quería, quiero pediros tanto a vosotros en las respuestas dentro de lo posible, como ya hice otra vez, o alguna otra vez que llamé con vosotros, como a nosotros, yo me incluyo, oyentes o participantes, en concretar un poquito, a ver si participamos y disfrutamos todos un poco más del poco tiempo que tiene. Muy bien, pues vamos a ver si efectivamente se disfruta, sea quien sea. Sí, desde luego la anotación que nuestro oyente nos ha traído de la publicidad, a su vez justificada como medio para conseguir la independencia del órgano, por ejemplo, del periódico, de la radio, es un hecho muy característico. Se ha usado por parte de dirigentes de medios de formación de masas una y otra vez. En efecto, se suponía que el daño, sobre todo entre gente que acababa de salir de una dictadura, el daño era la injerencia del poder estatal y en que el acudir a ingresos, además distribuidos entre múltiples empresas, pero que en todo caso procedían de la empresa privada, podía constituir una liberación del otro fantasma. Los ha habido que han pensado al revés también, es decir, que después de todo el Estado, tal vez por su propia mala organización, que es algo que le acompaña al parecer eternamente, es menos peligroso que las empresas privadas, que a lo mejor por desgracia para la gente funcionan mejor a veces, y que entonces más valía cogerse bajo las alas de las organizaciones, de los organismos estatales de una manera o de otra, para librarse del imperio de la empresa privada. Bueno, tanto los que razonan de una manera como los que razonan de la otra están creyendo que Estado y capital son esencialmente distintos. La gente de acá abajo nos damos cada vez más cuenta de que justamente solo son distintos aparentemente para mejor engañar, porque en realidad los dos, Estado y capital, no son más que nombres de una misma cosa, aquella a la que en otro tiempo se llamaba Dios, y aquella que tiene como misión, al parecer, administrar la muerte, es decir, convertir esta vida, o como se quiera llamar, en algo que sea simplemente un medio para alcanzar un fin. Un fin que se llama a veces el éxito, la consecución de la meta, que respecto a la humanidad en general se llama el conseguir la sociedad del mañana, esa más perfecta, esa que sea
idealmente automática, que funcione de verdad bien, pero que gracias a la imposición de esos fines, en realidad lo que convierte, lo que hace es hacer desaparecer la vida y reducirla a los fines mismos, es decir, a futuro, o sea, a muerte. No animaría yo a nuestro oyente a que agrediera al presidente de este organismo que sigue siendo anónimo para nosotros, porque eso sería siempre personalizar demasiado los casos. En realidad, un dirigente, un líder, un ejecutivo, un alto ejecutivo, y más cuanto más alto está, no puede hacer otra cosa más que lo que está mandado que se haga, lo que su cargo recomienda. Nadie puede llegar a ser un alto ejecutivo si no ha creído previamente y demostrado que cree en eso de los fines, por ejemplo en la rentabilidad como fin que justifica cualquier cosa. De manera que como solo se puede ascender a esos puestos mediante esa fe, es normal que cuando se acceda a ellos, pues esa fe siga funcionando y siga convirtiendo efectivamente cualquier cosa que se haga en simple medio para alcanzar esos fines. Tenemos que ir cerrando ya, y entonces, salvo que haya algún oyente de última hora, no hay ninguna. Bueno, tenemos que ir cerrando, y sobre todo lo que quería recordar en las dos manifestaciones paralelas, complementarias, de esto de que los fines no solo justifiquen los medios, sino que vengan a constituirlos y a sustituirlos. Las dos manifestaciones complementarias en la vida privada y en la vida pública. En la vida pública a la humanidad se nos está diciendo hoy más que nunca que hay un fin hacia el que la humanidad avanza, es esa especie de sociedad de veras bien constituida, que funcione bien. Por eso en este ideal está incluido que sea automática, que las cosas se hagan de una manera cada vez más automatizada, y en nombre de ese ideal, en nombre de ese futuro, se hacen todas las barbaries que nunca los bárbaros del norte ni del sur cometieron. En nombre de ese ideal es como se destruyen las ciudades, como se destruyen complementariamente los campos, y cómo se nos imponen, pues en el nivel de los transportes, el ferrocarril de alta velocidad o alguno de los otros grandes proyectos, cómo se nos impone y se nos sigue imponiendo la venta de autos cada vez más anunciados, cada vez más caramente anunciados en la televisión, al mismo tiempo que es evidente que estos autos son simplemente como los instrumentos de muerte y de desolación para ciudades y para campos, y se cometen todas las demás barbaridades. Pero estas barbaridades están siempre justificadas por ese fin último, es que vamos hacia un futuro. Esto incluye que, claro está, que si algo cabe de rebelión y de negación por parte del pueblo, uno de los primeros procedimientos es no creer en ese fin. En la vida privada se trata de eso, del éxito, de conseguir las metas sucesivas, de esto ya hemos hablado, y así también se hace que el cuerpo sea un medio, a través del trabajo, a través de la prostitución, de cualquier otra manera. Algo que podía estar vivo sea un medio para un fin que en definitiva pues es el éxito, normalmente medido en forma de dinero, el cual a su vez, como hemos dicho, en el progreso no puede menos de ser cada vez más abstracto y más sublime, pero en todo caso con un medio para conseguir ese fin, éxito o rentabilidad o como se le llame. En definitiva, lo que quiero hacer constar es que aquello que podía ser vida presente de la gente, y de la gente no en privado ni en público, sino de la gente, las dos cosas confundidas, aquello que podía ser vida queda convertido en un medio para otros fines, y en definitiva son esos fines que en definitiva son el futuro, la muerte, los que vienen a sustituir a esa cosa posible que podía llamarse vida, o no se sabe cómo se la podría llamar. Eso es lo que quería que quedara hoy puesto más o menos de relieve, y
entre otras cosas, recordar que una vez que este procedimiento tal vez nos hace la vida imposible, siempre queda como el mal menor el de decir que no a la muerte que nos impone. Bueno, con este no nos despedimos hasta el próximo viernes, el día en que, si no hay novedad, seguiremos estando con vosotros. Hasta entonces, salud.